Hay mensajes que nacen del estudio, pero hay otros que nacen del estremecimiento del alma cuando la luz de Dios revela una verdad demasiado grande para ignorarla. Y mientras oraba en silencio, con la Biblia abierta pero el corazón aún más abierto que las páginas, escuché una frase que cayó sobre mí como un trueno envuelto en misericordia. Los creyentes modernos han olvidado lo que significa caminar delante del rostro de Dios. No porque no crean, no porque no canten, no porque no sirvan, sino porque han cambiado la intimidad por actividad, la profundidad por velocidad, la devoción por distracción. Y cuando esa frase descendió sobre mi espíritu, supe que el cielo estaba convocando a su pueblo no a un entretenimiento espiritual, sino a una cirugía divina. Vi entonces como si el velo entre lo visible y lo eterno se adelgazara por un momento el corazón de la generación presente. Un corazón que conoce versículos pero no conoce quebranto. Un corazón que habla del Evangelio pero rara vez se deja confrontar por él. Un corazón que quiere la paz de Cristo pero no su gobierno, que desea su amor pero no su santidad, que abraza su misericordia pero teme su fuego. Y entendí que este recordatorio no es para acusar, sino para despertar, no para herir, sino para sanar, no para amenazar, sino para llamar de vuelta a la vida que se perdió entre pantallas, rutinas, ambiciones y ruidos. Porque la vida cristiana no fue diseñada para sobrevivir con migajas de fe, sino para arder con la llama que consumía a los profetas. No fue diseñada para caminar al borde de la obediencia, sino para avanzar con pasos firmes en la senda estrecha donde el mundo no puede aplaudir y la carne no puede dominar. Y la voz del Señor, suave como una caricia y feroz como un relámpago, habló con claridad. Recórdales lo que olvidaron, diles lo que dejaron atrás, diles lo que perdieron cuando cambiaron mi presencia por la prisa y mi rostro por la costumbre. Vi entonces 3 escenas espirituales, 3 espejos, 3 advertencias. No 3 historias separadas, sino 3 partes de un mismo llamado divino. En la primera escena vi al creyente moderno correr con agendas llenas, correr con metas espirituales, correr con actividades ministeriales, correr con dispositivos en mano y alma apagada, correr sin escuchar, correr sin detenerse, correr sin respirar a Dios, y vi que corría hacia todo menos hacia Cristo, porque es posible estar involucrado en cosas de Dios sin estar involucrado con Dios. Es posible estar en movimiento constante y estar espiritualmente muerto por dentro. Y el Señor dijo: diles que no pueden seguir sirviendo al ritmo del mundo si quieren oír mi voz. Diles que no se encuentra la vida eterna corriendo, sino rindiéndose. En la segunda escena vi un corazón dividido, no dividido por incredulidad, sino por exceso, dividido entre Cristo y 1000 cosas más, dividido entre devoción y distracción, dividido entre el altar y el algoritmo, dividido entre la oración y el entretenimiento, dividido entre la santidad y la conveniencia. Y ese corazón, aunque latía, ya no ardía. Era un corazón que quería a Dios, pero también quería ser su propio Dios. Y oí al Espíritu decir: no puedo llenar lo que ustedes no vacían, no puedo encender lo que ustedes no entregan, no puedo reinar donde ustedes siguen negociando con sus ídolos modernos. En la tercera escena vi algo aún más doloroso: creyentes que confundían emoción con transformación, aquellos que lloraban en los servicios pero no cambiaban en sus casas, aquellos que levantaban manos pero no rendían hábitos, aquellos que buscaban un toque de Dios pero no querían una vida bajo su voluntad, aquellos que pasaban de experiencia en experiencia sin construir un altar duradero donde Cristo pudiera reinar. Y escuché esta frase que parecía venir del corazón mismo del Cordero: diles que mi presencia no viene para entretener, sino para transformar. No viene para darles sensación, sino para darles dirección.
y el cielo se volvió más brillante y más severo al mismo tiempo cuando Dios reveló el centro de su recordatorio. Yo no cambié, mi palabra no cambió, mi llamado no cambió, pero ustedes cambiaron la manera de buscarme. El creyente moderno quiere promesas sin procesos, victorias sin guerras, madurez sin disciplina, frutos sin poda, gloria sin quebranto. Pero el reino de Dios no se adapta a la cultura de la inmediatez. El reino purifica, el reino exige, el reino transforma. Y supe que el mayor peligro para esta generación no es la persecución, sino la distracción. No es la pérdida de derechos, sino la pérdida de prioridad. No es el ataque del enemigo, sino el adormecimiento del alma. Y cuando vi esto, sentí que el corazón del cielo clamaba con urgencia: hijos míos, vuelvan al secreto, vuelvan a la cruz, vuelvan al quebranto, vuelvan a la obediencia, vuelvan a la santidad, vuelvan a vivir delante de mi rostro. Entonces entendí la esencia de este serio recordatorio. Dios no está invitando a los creyentes modernos a hacer más, sino a hacer más. No les está pidiendo velocidad, sino profundidad. No les está pidiendo ruido, sino adoración. No les está pidiendo eventos, sino entrega. No les está pidiendo relevancia, sino reverencia. Y escuché, como si las columnas del cielo resonaran con una advertencia que también era un llamado lleno de esperanza. Recordales quién soy antes de que olviden quiénes son. Y cuando el cielo pronunció, recórdales quién soy antes de que olviden quiénes son, sentí como si un terremoto espiritual atravesara el tiempo, la cultura y la comodidad de esta generación. Porque cuando la Iglesia olvida quién es Dios, inevitablemente olvida quién es ella. Cuando pierde la visión de su santidad, pierde la visión de su identidad. Cuando deja de contemplar su rostro, comienza a contemplar su propia imagen hasta convertirla en ídolo. Cuando deja de escuchar su voz, llena el silencio con ruido religioso. Y ese ruido que finge vida, es lo que está llevando a tantos creyentes modernos hacia un cristianismo diluido, domesticado, inofensivo para el mundo e irrelevante para el infierno. Vi entonces cómo una espada de luz descendía desde lo alto, no una espada para destruir, sino para separar, separar lo verdadero de lo falso, separar lo puro de lo superficial, separar la devoción del espectáculo, separar el arrepentimiento auténtico de la culpa emocional, separar la fe viva del hábito religioso, separar a los que quieren a Dios de los que lo quieren usar, separar no para dividir su cuerpo, sino para liberar a su cuerpo de aquello que ha contaminado su fuerza. Y escuché al Espíritu Santo pronunciar palabras que parecían resonar en cada fibra del alma humana. No pueden seguir llamando fe a lo que nunca les costó nada. No pueden seguir llamando pasión a lo que solo dura un servicio. No pueden seguir llamando adoración a lo que solo es música sin entrega. No pueden seguir llamando crecimiento a lo que nunca los llevó a la cruz. Y supe que este recordatorio es una tormenta espiritual enviada no para destruir, sino para limpiar, una tormenta como las que purifican los aires y derriban ramas muertas, una tormenta que no pide permiso, porque la gracia verdadera no pide permiso para salvar al alma que duerme. Vi entonces un rostro que representaba a la iglesia moderna, hermoso pero cansado, brillante pero vacío, ocupado pero sin propósito, lleno de programas pero pobre en presencia, un rostro que sonreía hacia afuera pero temblaba hacia adentro. Y detrás de ese rostro vi ojos que habían olvidado cómo llorar ante la santidad, labios que habían olvidado cómo confesar con honestidad, rodillas que habían olvidado cómo doblarse, manos que habían olvidado cómo soltar ídolos, corazones que habían olvidado cómo arder, y oí la voz eterna hablarle al alma colectiva de esta generación. No los crié para sobrevivir,
los crié para resplandecer. No los llamé para entretener, los llamé para transformar. No los redimí para que vivieran cómodos, los redimí para que vivieran consagrados. No los llené de mi espíritu para que fueran espectadores, los llené para que fueran portadores de fuego. Y cuando esa palabra cayó sobre mi espíritu como un rayo de juicio envuelto en compasión, comprendí que Dios no está buscando creyentes modernos, está buscando creyentes eternos. Creyentes que no cambian según la tendencia del día, creyentes que no negocian según la presión cultural, creyentes que no reducen el evangelio para hacerlo atractivo, creyentes que no diluyen la santidad para ser aceptados, creyentes que no ajustan la palabra para sentirse cómodos, creyentes que como los antiguos profetas viven con un pie en la tierra y otro en la eternidad. Vi entonces una escena profunda, un creyente moderno doblando su celular como si fuera un ídolo roto, dejando caer sobre el piso todas las distracciones que habían robado su alma por años. Vi a otro cerrar su laptop como quien cierra una puerta a la tibieza. Vi a otro derramar lágrimas no por emoción sino por convicción. Y todos ellos, juntos, fueron llevados por el Espíritu a un altar invisible, donde el fuego no era un símbolo, sino una persona, el Espíritu Santo, consumiendo lo que el mundo había pegado a su corazón. Y oí esta voz firme como un trueno, suave como un suspiro decir: no vine a hacerlos mejores, vine a hacerlos nuevos. No vine a corregir su vida, vine a crucificarla y resucitarla. No vine a darles un cristianismo cómodo, vine a darles un cristianismo vivo. Y supe que este recordatorio que Spurgeon habría llorado al escuchar es también una invitación abierta, una invitación a regresar al primer amor, una invitación a volver a la devoción secreta, una invitación a recuperar el temor santo, una invitación a abrazar la cruz, una invitación a permitir que Cristo no solo los perdone, sino que los forme, porque el mayor peligro de los creyentes modernos no es el pecado visible, sino el alma que dejó de arder. Y el mayor llamado del cielo no es un llamado a hacer más, sino a volver a Dios. Y cuando el cielo pronunció aquel llamado, no un llamado suave, sino un rugido envuelto en ternura: vuelvan a mí, sentí que algo se quebraba en los cimientos invisibles de esta generación. No algo en la tierra, sino algo en el espíritu. Como si las murallas de indiferencia que el mundo había levantado lentamente alrededor de los corazones comenzaran a resquebrajarse. Como si las fortalezas de la tibieza, erguidas por años de distracción, empezaran a fracturarse bajo el peso de la gloria de Dios. Como si las capas de orgullo que blindaron la sensibilidad espiritual comenzaran a desprenderse una por una. Y mientras esa palabra vibraba, vi algo extraordinario, algo que hizo que mi alma temblara. Vi al Espíritu Santo caminando entre los creyentes modernos como un cirujano celeste, colocando su mano no sobre sus rostros que todos muestran al mundo, sino sobre sus coronillas, allí donde sólo Dios toca, allí donde nace el pensamiento, donde germina la intención, donde se decide el destino espiritual. Era un toque que no se veía, pero se sentía, un toque que no humillaba, pero sí quebraba, un toque que no destruía, pero sí desarmaba. Vi a jóvenes cuyos corazones estaban embotados por el ruido interior y la estimulación constante, detenerse por primera vez en años, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor, como si el Espíritu hubiera puesto un dedo sobre la aceleración sin freno de esta era y hubiera dicho: basta, escúchame. Y ese basta no era un regaño, era un rescate del alma perdida en su propia prisa. Vi a adultos que habían vivido una fe mecánica, repetitiva, programada, comenzar a oír nuevamente lo que no escuchaban desde su juventud, el susurro del Espíritu que llama por nombre, no por título,
no por función ministerial, no por reputación, por nombre. Un susurro que les recordaba quiénes eran antes de que el mundo los moldeara y antes de que la rutina los anestesiara. Vi a ancianos, aquellos que llevaban décadas en el Evangelio, estremecerse con una convicción fresca, como si la eternidad los tocara con una llama que no habían sentido desde su primer encuentro con Cristo, porque los años pueden desgastar la emoción, pero nunca deben apagar la devoción. Y el Espíritu les decía: no terminé contigo, aún hay fuego por encender en tu vejez, aún hay lágrimas que derramar, aún hay almas que despertar, aún hay gloria que revelar. Y mientras observaba esta escena, entendí que el mayor recordatorio de Dios a los creyentes modernos es este: la fe no es un evento, es un fuego que debe alimentarse, un fuego que debe protegerse, un fuego que debe purificar todo lo que toca. Pero la Iglesia moderna, muchos de sus hijos han intentado vivir con brasas apagadas. Han tratado de encender el mundo mientras ellos mismos están fríos. Han intentado expulsar tinieblas externas mientras permitían tinieblas internas. Han defendido verdades externas mientras descuidaban la verdad dentro del pecho. Y el Señor, con una mezcla de urgencia y amor, pronunció palabras que parecían atravesar la médula del espíritu. No pueden dar luz al mundo si ya no tienen luz por dentro. Y cuando esa sentencia cayó, la vi otra vez, la espada de separación, brillante como el amanecer y afilada como la palabra viva. Ella descendió para revelar lo que los ojos humanos no distinguen: quién tiene forma de piedad y quién tiene fuego de piedad, porque la forma puede engañar, pero el fuego nunca miente. Vi cómo esa espada espiritual cortaba entre apariencia y autenticidad, entre emoción y transformación, entre costumbre y consagración. No cortaba para herir, sino para limpiar; no cortaba para dividir, sino para santificar. Y entonces escuché una declaración que parecía contener siglos de paciencia divina y segundos de urgencia eterna. Creyentes modernos no han sido llamados a una fe que sobreviva, sino a una fe que viva. No han sido llamados a un cristianismo cómodo, sino a un cristianismo crucificado. No han sido llamados a imitar al mundo, sino a reflejar el cielo. Henry W. Y el aire espiritual se volvió más denso, como si las palabras del Altísimo estuvieran a punto de desatar una revelación que exige transformación. Porque el Señor continuó: mi iglesia se ha acostumbrado a pedirme bendición sin entrega, dirección sin obediencia, presencia sin pureza, revelación sin disciplina, pero no pueden tener mi vida sin primero dejar que yo toque su muerte. Esto igual todo. Y entonces vi una imagen poderosa, tan clara que parecía tallada en fuego. El corazón del creyente moderno era como un altar reconstruido con piedras antiguas, pero sin sacrificio. Un altar impecable, pero vacío. Un altar hermoso, pero silencioso. Un altar que recordaba lo que alguna vez ardió, pero que ya no ardía. Y Dios dijo: no quiero altares limpios, quiero altares encendidos. No quiero oraciones repetidas, quiero corazones rendidos. No quiero creyentes que me visiten, quiero creyentes que me habiten. Y allí comprendí, como un trueno silencioso que atraviesa la carne y divide espíritu y alma, que este recordatorio de Spurgeon para los creyentes modernos no es una advertencia cualquiera, es una revelación urgente. La Iglesia no morirá por persecución externa, sino por apatía interna. No colapsará por enemigos visibles, sino por corazones divididos. No perderá su poder por falta de recursos, sino por falta de rendición. Y sin embargo, detrás de este mensaje había un resplandor, un destello,
un brote de esperanza que comenzaba a levantarse como la primera luz después de una noche interminable. Y aquel resplandor que comenzaba a levantarse detrás de la advertencia no era una luz suave, era una luz que parecía abrirse camino a través de grietas hechas por el mismo dedo de Dios. No era una luz cómoda, sino una luz conquistadora. No era una luz decorativa, sino una luz que reclamaba territorio en el alma humana, y comprendí que esta luz, este destello que nacía después del trueno, era la esperanza divina que se cierne sobre la Iglesia, incluso cuando la Iglesia olvida quién es su Dios. Porque aunque gran parte del pueblo se haya adormecido, aunque muchos hayan reemplazado devoción con distracción, aunque los altares estén limpios pero apagados, aunque las voces canten lo que los corazones no viven, Cristo no ha renunciado a su Iglesia. No la mira con resignación, la mira con intención, con compasión, con celo santo, con un amor que no se rinde pero tampoco se suaviza, con un amor que sacude, que hiere para sanar, que derriba para reconstruir, que revela para restaurar. Y el cielo me susurró algo que hizo temblar hasta la raíz de mi espíritu. Donde ustedes ven decadencia, yo veo preparación. Donde ustedes ven frialdad, yo veo oportunidad. Donde ustedes ven muerte, yo veo el escenario perfecto para resurrección. Entonces la visión cambió, como si el Espíritu hubiera dado un paso hacia adelante. Vi campos secos, campos que representaban la fe de muchos comenzar a agrietarse, no por sequedad, sino porque algo debajo estaba presionando para nacer. Una semilla que llevaba tiempo dormida, una raíz que alguna vez estuvo viva, un llamado que había sido enterrado por años bajo ocupaciones, miedos, pecados secretos, distracciones digitales, heridas no sanadas, religiosidad disfrazada de madurez. Esa semilla, esa raíz, ese llamado, comenzaban a empujar hacia la superficie con una fuerza que desobedecía toda lógica humana. Y escuché la voz de Cristo, la voz del pastor que atraviesa cementerios espirituales y llama por nombre a los que parecen muertos, decir: despiértense, mis amados, despiértense, no a la emoción, sino a la obediencia, despiértense, no a la religión, sino a la presencia, despiértense, no al ruido, sino a mi voz, despiértense, porque he decidido derramar fuego sobre corazones que el mundo dio por perdidos. Y aquel fuego, una llama que no era roja sino blanca como el día más puro, empezó a descender sobre creyentes individuales, no sobre multitudes. Era un avivamiento que no comenzaba en estadios, sino en habitaciones silenciosas, no en eventos multitudinarios, sino en altares personales, no en plataformas visibles, sino en rincones secretos, donde Dios siempre ha hecho su mejor obra. Vi entonces a un joven que había perdido toda sensibilidad espiritual. Sus oraciones eran mecánicas, su Biblia un objeto, su alma un cuarto cerrado. Pero cuando aquella luz tocó su pecho, vi cómo su espíritu se estremecía como un muerto al que la vida vuelve a llamar. Lágrimas que no lloraba desde niño se deslizaron no por emoción, sino por reconocimiento. Reconoció que había vivido lejos aunque nunca se había ido del templo. Reconoció que Dios era real y él no lo había sido. Y Dios dijo sobre él: este es mío, y este volverá a arder. Vi a una mujer que vivía escondida tras heridas que disfrazaba con ocupaciones. Su sonrisa ocultaba batallas internas que nunca confió a nadie. Pero cuando el fuego tocó su alma, vi grietas formarse como fracturas de cristal, y por esas grietas entró una luz que la llenó de una paz que nunca había conocido. Una paz que no negociaba su dolor, sino que lo abrazaba para transformarlo. Y Dios dijo: ella no será definida por sus lágrimas, sino por mi gloria. Vi a un líder, un hombre conocido por multitudes pero desconocido para sí mismo, ser alcanzado por la luz como Saulo en el camino.
Y cuando cayó no ante hombres, sino ante el Dios que lo llamó de vuelta, escuché al cielo declarar: lo usaré, pero primero lo quebraré. Lo levantaré, pero primero lo despojaré. Lo enviaré, pero primero lo haré mío. El Sein del Duskomo. Y mientras contemplaba esto, entendí que este serio recordatorio no era un mensaje para aplastar a los creyentes modernos, sino para resucitarlos del letargo espiritual, resucitarlos de la fe superficial, resucitarlos de la religiosidad sin vida, resucitarlos del cristianismo que nunca los confrontó, resucitarlos del pecado que llaman debilidad, resucitarlos del orgullo que llaman autoestima, resucitarlos de la ansiedad que llaman normal, resucitarlos de la comodidad que llaman bendición. Y la voz divina tronó nuevamente con una fuerza que no destruía, sino que despertaba. No los llamé a vivir tibios, no los llamé a vivir lejos, no los llamé a vivir rotos, los llamé a vivir en mí, vivir de mí, vivir para mí. Y la atmósfera espiritual se llenó de un fuego suave que no quemaba, sino que purificaba. Y supe, con la certeza que no viene de la mente sino del espíritu, que este es el mensaje que Spurgeon habría proclamado si predicara hoy. Cristiano moderno, Cristo no te está pidiendo un poco más de esfuerzo, te está pidiendo todo tu corazón. No te está pidiendo que mejores, te está pidiendo que regreses. No te está pidiendo que impresiones, te está pidiendo que te rindas. No te está pidiendo que corras, te está pidiendo que vuelvas. No te está pidiendo que hagas, te está pidiendo que seas, porque en su presencia el hacer nace del ser, la obra nace del fuego, la obediencia nace del amor, la transformación nace del altar, la vida nace de la cruz. Y entonces escuché el susurro final de esta parte de la visión. Hijos míos, aún están a tiempo. Auren den das. Y cuando aquella frase, aún están a tiempo, resonó como un eco eterno, vi cómo el cielo entero se inclinaba hacia la tierra, como si los ángeles aguardaran la respuesta de una generación atrapada entre dos caminos, el de la costumbre y el de la consagración. Y supe, como un rayo que no pide permiso, que este mensaje no era para el futuro, ni para los antiguos tiempos, ni para los que ya han partido, sino para ahora. Para el creyente moderno que vive distraído, pero tiene un espíritu que aún late por Dios. Para el cristiano que se siente perdido, aunque nunca dejó el templo. Para el líder que habla del fuego, pero ha olvidado cómo arder. Para el alma que suspira entre noches largas, aunque sonríe durante los días. Vi entonces algo asombroso. La tierra espiritual comenzaba a moverse como si respirara. Como si debajo de la superficie de la rutina, de la prisa, del ruido, del cansancio espiritual, hubiera un volcán listo para despertar, un volcán de gloria, no de destrucción, de santidad, no de juicio, de fuego, no de ceniza. Era el Espíritu de Dios reclamando lo que siempre fue suyo, el corazón del creyente. El cielo habló con un tono que no se oye con los oídos, sino con la médula. Quiero su corazón antes que sus manos. Quiero su alma antes que sus obras. Quiero su tiempo antes que sus talentos. Quiero su vida antes que su servicio. Y mientras esa declaración vibraba en el aire, vi cómo miles de creyentes comenzaban a detenerse, no físicamente, espiritualmente. La prisa interior se detuvo, el ruido interno se aquietó, el torbellino de distracciones se volvió silencio, y en ese silencio, por primera vez en años, muchos escucharon la voz que habían olvidado distinguir, la voz del pastor que no grita, llama, la voz que no empuja, atrae, la voz que no exige, transforma. Vi entonces a un hombre que había vivido años con fe prestada, alimentándose de mensajes ajenos, pero nunca edificando su propio altar. Lo vi caer de rodillas sin que nadie lo obligara,
porque cuando Dios toca el espíritu, las rodillas se rinden solas. Y una frase brotó de su pecho como agua viva: Señor, vuelvo a casa. Y el cielo respondió: nunca dejé la puerta abierta por accidente. Errantes aparte, Barte. Vi a una mujer que había confundido fe con autoexigencia, como si la vida cristiana fuese un peso que debía cargar sola. Ella temblaba porque llevaba años sintiéndose insuficiente, pero cuando el Espíritu la envolvió, lo que la cubrió no fue juicio, fue descanso. Y escuché que el cielo le decía: no te pedí perfección, te pedí confianza. Vi a un líder que había convertido el ministerio en un lugar para ocultarse, un escenario para esconder su propio vacío detrás de luces espirituales. Pero cuando Dios tocó su alma, todo lo que era fachada se derrumbó como un telón que cae al final de una obra, y detrás de ese telón Dios lo abrazó no como predicador, sino como hijo. Y el cielo le dijo: no eres útil por lo que haces, eres amado por quien eres. Y entonces la luz creció hasta volverse insoportable para la carne, pero irresistible para el espíritu. Una luz que revelaba, sí, pero también restauraba. Una luz que corregía, pero también curaba. Una luz que no venía para exponer vergüenzas, sino para liberar destinos. Y el Señor pronunció una revelación que golpeó la tierra como un martillo celestial. Creyentes modernos han vivido como si yo fuera opcional, pero yo soy esencial. Han vivido como si mi fuego fuera accesorio, pero mi fuego es vida. Han vivido como si mi presencia fuera ocasional, pero mi presencia es su oxígeno. Les derima. Vi entonces que la iglesia, la verdadera iglesia, la que Dios reconoce, no la que los hombres construyen, comenzó a levantarse, no como un ejército que grita, sino como un remanente que despierta, un pueblo que ya no negocia su santidad, un pueblo que ya no confunde emocionalismo con unción, un pueblo que ya no corre detrás de la cultura, sino que vuelve a correr hacia Cristo. Y la voz eterna habló una vez más, no con juicio, sino con una ternura que hacía arder los huesos. Hijos míos, no los llamo a ser fuertes, los llamo a ser míos. No los llamo a ser visibles, los llamo a ser fieles. No los llamo a ser admirados, los llamo a ser transformados. No los llamo a ser relevantes, los llamo a ser santos. Y entonces vi algo que estremeció los cimientos de la visión. Cristo mismo caminó entre los creyentes modernos, no sobre multitudes, sino sobre corazones individuales, no buscando grandes iglesias, sino buscando altares personales, no buscando eventos, sino llamas, no buscando movimientos, sino vidas rendidas. Y escuché su voz, la voz que resucita muertos, que quiebra orgullos, que cura heridas, que llama lo inexistente como si ya fuera a decir: yo vengo pronto. Y no busco a los ocupados, busco a los despiertos.